Hola a todos, hoy les tengo un video sumamente interesante para ustedes que vamos a calcular el capacitor que vas a necesitar para tu ventilador. Vos sabés que de pronto hay momentos en que alguien te lleva un ventilador y te lo lleva sin un capacitor de arranque o simplemente el capacitor de arranque no tiene la nomenclatura, la información visible. Mira la diferencia, por ejemplo, acá. Tengo dos capacitores aquí como ejemplo y es más visible este con toda su información que este. Eso significa que de pronto, pasado un tiempo, esta información puede borrarse o no puede ser ya legible. Y de pronto también cometemos el error de, como queremos limpiar todos los elementos del ventilador, también de pronto aplicamos algún removedor por limpieza y borramos la información. Entonces, aquí este video te va a servir a vos para saber, de acuerdo al estator que vos tengas, con embobinado o sin embobinado, como lo tengo yo aquí, cuál capacitor le corresponde. Entonces, lo primero es lo primero. Vamos a calcular inicialmente la potencia. La potencia de nuestro ventilador. O, mejor dicho, para ser explícitos, la potencia del estator que nosotros tengamos en ese momento. ¿Ok? Entonces, para eso vamos nosotros a necesitar tener una simple regla, y si tenés un pie de rey, un calibrador, un vernier, pues mejor, ¿verdad? Para que así calcules con mayor exactitud lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a necesitar, para calcular la potencia, vamos a necesitar el espesor de nuestro estator. En este caso, yo tengo un estator con 1.2 centímetros o 12 milímetros. En este caso vamos a utilizar la unidad de centímetros. Entonces nuestro espesor E es igual a 1.2 centímetros. ¿Ok? Vamos a necesitar el diámetro interior también y entonces vamos a calcularlo aquí. A ver si se ve. Y tenemos 4.4 aproximadamente, ¿verdad? 4.4 centímetros. Ese es el valor que tenemos aquí. 4.4 centímetros. Y lo que vamos a necesitar también va a ser una constante que es igual a 7.44 watts, ¿ok? Esa es la constante que vamos a necesitar. Y lo que estamos calculando, por supuesto, es la potencia. De acuerdo, entonces aquí tenemos nuestros datos y vamos a decir que la potencia es igual a 1.2 centímetros por el diámetro interior, que es de 4.4 centímetros, y seguimos con la multiplicación de nuestra constante, ¿ok? Yo les puse directamente los valores, pero si ustedes quieren saber la fórmula, ustedes pueden decir E por DI, que es el diámetro interior, por la constante de 7.44 watts. Esta es la fórmula en cuestión, ¿ok? Entonces, aquí se las voy a encerrar. Ahí se las encerré, ¿ok? Y entonces, ahora que ya tenemos estos datos, la potencia, entonces va a ser igual al resultado, por supuesto, de la operación matemática que vamos a hacer en este momento. 1.2 centímetros por 4.4 centímetros igual a 5.28 y multiplicamos nosotros este mismo valor por 7.44 y nos da un total de 39. ¿Ok? 39.28 watts, pero nosotros lo vamos a redondear a 40 watts. ¿De acuerdo? Ahí lo vamos a dejar. Este es el resultado de nuestra potencia. Y enseguida vamos a calcular ahora la energía. La energía
en amperios, ¿ok? En amperios. Esta fue una potencia en watts, ¿de acuerdo? Aquí. Ok, listo. Entonces, para calcular, nosotros nuestra energía, vamos a necesitar, por supuesto, la potencia P que nos dio 40 watts. Y también vamos a necesitar nuestro voltaje. En este caso, yo voy a aplicar un voltaje de 120 y también voy a necesitar una constante que es el factor de potencia en punto 95, ¿ok? Entonces, dije que este es un factor de potencia, ¿ok? Entonces, nuestra fórmula para calcular, bueno, y estamos buscando, esta es nuestra búsqueda que estamos haciendo y es con respecto a la energía. Entonces, la fórmula de la energía, para calcular la energía, me dice que tenemos que dividir los watts, voy a poner ya el valor de los watts, sobre 120, que es el voltaje, y lo dividimos también por la constante del el factor de potencia, que es 0.95. ¿Ok? Entonces, la energía va a ser igual a el producto de la operación matemática que vamos a hacer en este momento. Entonces, tenemos 40 watts divididos entre 120 dividido entre 0.95, y esto me da un total de 0.35. Estos puntos o este 0.35 amperios es el resultado de la energía. O sea que tenemos nosotros en este estator nosotros tenemos una potencia de 40 watts y un amperaje de 0.35 amperios, ¿ok? Perfecto. Entonces, ya que tenemos estos dos valores, nosotros lo que vamos a necesitar ahorita es tomar esta energía de 0.35 amperios, que ya la tenemos aquí. Esta energía es igual a 0.35 amperios y nosotros vamos a restarle el 60%. Nosotros vamos a distribuir esta energía, ¿verdad?, que está circulando por nuestro circuito. Vamos a restarle el 60% y nos vamos a quedar con el 40% de esta energía para realizar nosotros nuestro cálculo. Entonces, vamos a poner aquí 0.35 amperios que tenemos y vamos a decir menos 60, ¿verdad? Ahí está el 60 y presionamos la tecla de porcentaje para que nos dé el 60%. Mejor dicho, el 40%, porque estamos restando el 60. Entonces, el resultado será de 0.14, así como lo estás viendo aquí en la calculadora, 0.14 amperios. Quiere decir que esto que a mí me acaba de dar de resultado es el 40%. ¿Ok? Este es el 40%. Ojalá lo puedan ver bien ahí ustedes. Entonces, ya que nosotros tenemos este 0.14 amperio, o estos 0.14 amperios que son el 40% de la energía total que calculamos inicialmente, entonces vamos a utilizar una pequeña fórmula porque vamos a ir en búsqueda de la reactancia capacitiva, en donde vamos a necesitar el voltaje y vamos a necesitar nuestro amperaje, que es igual a la energía que acabamos de calcular. Entonces, el voltaje sabemos que son 120 voltios, ¿ok? 120 voltios, voy a acercarme un poquito para que lo vean mejor. 120 voltios y la energía, recordemos que acabamos de quitarle el 60% y nos quedamos con el 40% para nuestro cálculo. Entonces, esta energía va a ser 0.14 amperios.
Y la fórmula es la siguiente. Reactancia capacitiva va a ser igual a voltaje sobre la energía. Y entonces, aplicando nosotros los valores, vamos a tener voltaje 120 y energía 0.14 amperios. ¿Ok? Entonces, esta reactancia capacitiva, vamos a hacer ahorita la operación matemática para saber cuánto nos da como resultado y dice que son 120 voltios y lo dividimos entre 0.14 amperios y esto nos da como resultado 857, bueno, me da 0.14, vamos a dejarlo así, pero ustedes si quieren se pueden quedar solamente con los enteros, ¿ok? 857.14. ¿Qué es esto? Estos son ohmios. Estos son ohmios, ¿de acuerdo? Entonces, ya que tenemos nosotros ese valor, vamos a trabajar aquí en limpio nuevamente. Espero que esto les sirva. Si te está gustando el video y si has llegado hasta este nivel con nosotros, entonces por favor dale me gusta a nuestro video. Suscríbete, que ahí está apareciendo aquí a la derecha de tu pantalla la tarjetita para que te suscribas si no estás suscrito. Dale me gusta como te decía y compartilo porque alguien lo puede estar necesitando este videito, ¿ok? Entonces, vamos nosotros a trabajar entonces ahora con la búsqueda de capacitancia. Vamos a poner aquí capacitancia. Ah, me comí la I, pero ustedes entienden, ¿ok? Capacitancia. Entonces, la capacitancia me dice a mí que es lo que vamos a buscar, la capacitancia C. Y para la capacitancia C, nosotros vamos a necesitar la reactancia que nos acaba de dar 857.14 ohmios. Y vamos a necesitar también la frecuencia. ¿Y cuál es la frecuencia? La frecuencia es esto que ustedes ven aquí. Ya se los voy a enseñar. Aunque muchos quizás ya lo manejan, ¿no? La frecuencia es esto que está por aquí. Vamos a ver si se logra ver aquí. Aquí dice, aquí, ahí donde dice 50 o 60 Hz. Y es lo que yo les decía a ustedes, de que resulta que aquí casi no se aprecia la información. Vamos a hacerlo con este, que está muy clara la información. Miren, aquí está. Esta es la frecuencia. La frecuencia de este capacitor está entre 50 y 60 Hz, que normalmente la mayoría de los capacitores de ventilador tienen esta frecuencia de 50 o 60 Hz. ¿Ok? Nosotros vamos a trabajar con 60 Hz. ¿Ok? Vamos a trabajar con 60 Hz. Espero que se haya visto bien ahí. 50, 60 Hz, esa es la frecuencia. Entonces, la frecuencia, nosotros la vamos a dejar en 60 Hz. ¿De acuerdo? ¿Qué más necesitamos? Vamos a necesitar el valor pi. El valor pi nosotros lo conocemos por 3.14. ¿Ya? Entonces, ese valor de 3.14 nosotros lo vamos a utilizar en nuestra fórmula. Bueno, listo. Entonces ahora, miren ustedes, ahora lo que vamos a hacer. Vamos a colocar la fórmula que vamos a utilizar. La fórmula dice que la reactancia es igual a 1 en el numerador dividiendo 2 veces pi multiplicado por la frecuencia y multiplicado también por la capacitancia. Eso es lo que dice la fórmula de la reactancia. Entonces, porque esta es una segunda fórmula. Recuerden de que aquí tenemos una primera, una muy sencilla, que solamente relaciona lo que es el voltaje con la energía. Pero en este momento estamos ocupando esta fórmula y vamos a hacer un despeje
para nosotros poder utilizar esta fórmula a favor de calcular la capacitancia que tenemos aquí, nosotros vamos a necesitar lo siguiente. Vamos a necesitar despejar esta fórmula en donde vamos nosotros a destacar la capacitancia y vamos a meter en la fórmula a la reactancia capacitiva que acabamos de calcular, que es de 857.14 ohmios. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. La capacitancia está dividiendo, la pasamos al otro lado de la ecuación. Miren que el signo de igual queda en medio. Esto es como una ecuación, al lado izquierdo y lado derecho. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar nosotros nuestra capacitancia, la vamos a pasar al lado izquierdo de la fórmula y vamos a decir que capacitancia es igual siempre el 1 en el numerador, siempre 2pi multiplicando con la frecuencia y multiplicando con la reactancia. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a pasar el capacitor que está dividiendo al otro lado de la ecuación, vamos a pasarlo a multiplicar, y la reactancia capacitiva que está multiplicando en el sector izquierdo de la ecuación, vamos a pasarla a dividir en el mismo lugar donde antes estaba la capacitancia. ¿Ok? Entonces, esta es la fórmula que nosotros vamos a utilizar para calcular nuestra capacitancia. ¿Ok? Vamos a trasladar para acá, al lado izquierdo, para acá, y vamos entonces a decir que la capacitancia es igual a 1, y ahora vamos a resolver el denominador. ¿Ok? Dice el denominador aquí en este sector, que vamos a multiplicar el valor de pi lo vamos a multiplicar por 2. Entonces vamos a tomar 2 por 3, voy a quitar un poquito de zoom para que lo veamos bien, por 3.14, ¿ok? Y eso me va a dar un valor de 6, ahí lo ven, 6.28, ¿ok? Entonces, 6.28 multiplicado entonces por la frecuencia, que es de 60 Hz, y estos 60 Hz también multiplicados por la reactancia capacitiva que acabamos nosotros de calcular, 857.14, dijimos que son ohmios. ¿Ok? Ahora resolvemos nuevamente nuestro denominador y vamos a multiplicar todas estas cifras que están acá en nuestro denominador. ¿Ok? Así que vamos a decir 6.28, aquí lo tenemos, 6.28 por 60 Hz por 857.14, y ahí lo tenemos. Eso es igual, a ver, leamos esta cifra, 322.970, y ahí, bueno, estos decimales no los tomemos en cuenta, simplemente vamos a dejarlo en 322.970. Ok, entonces, ya teniendo nosotros este valor, vamos entonces a resolver esa operación matemática. Vamos a dividir 1, que está en nuestro numerador, 1 entre el último valor que nos dio de 322.970, ¿ok? En nuestro denominador. Eso es igual a... Ok, tomemos en cuenta esto. Son decimales, puro decimales. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Después del punto decimal, 5 ceros. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Entonces tenemos 0, que es el punto decimal. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué sigue? Sigue un 3, sigue un 0 y sigue un 9, ¿correcto? Ponemos estas tres cifras, o sea, en otras palabras, 309. Y lo cortamos ahí. Ahora, ¿qué fue
este valor final que nos está dando es en faradios. O sea, esa es la capacitancia en faradios. Ahora bien, los capacitores vienen en microfaradios y eso lo sabemos todos. Vienen en microfaradios, no viene en faradios, sino en microfaradios. Por lo tanto, nosotros vamos a saber que un faradio es igual a 1.000.000 en la unidad de microfaradios. Total, de que nosotros lo que necesitamos hacer es tomar nuestra capacitancia, son 5 ceros, y luego 309, tomar nuestra capacitancia, perdón, aquí no es microfaradios, me equivoqué, aquí es faradios, perdónenme, ahí la equivocación. Y entonces, al tomar la respuesta que nos dio en faradios, esto lo vamos a multiplicar por 1.000.000, que es igual a microfaradios. Entonces, la capacitancia es igual, vamos a hacer esta última operación matemática y vamos a decir 0, punto, y empezamos nosotros a digitar 1, 2, 3, 4, 5. Recuerdan, son 5. 1, 2, 3, 4, 5 y ponemos 309. Ahora multiplicamos por 1.000.000. Y 1.000.000 ya sabemos, pues, por lógica, que son 6 ceros después del número 1. Entonces son 2, 4, 6. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tenemos por 1.000.000 igual a 3.09. 3.09, y esto sí, con toda la tranquilidad del mundo, estos son 3.09 microfaradios, que redondeado, la capacitancia quedaría finalmente en 3 microfaradios. ¿Ok? Entonces, ya con este resultado, ya podemos decir que conocemos la potencia de nuestro estator, la energía de nuestro estator en amperios, y que conocemos también qué capacitancia tiene nuestro estator, o mejor dicho, qué capacitor es el que nosotros le vamos a poner a nuestro embobinado para cuando ya lo tengamos aquí. Listo, ¿ok? Entonces espero que este video les haya gustado, que lo pongan en práctica y no olviden de compartirlo también. Así que si no te suscribiste todavía, hacelo, porque ya seguimos con más contenido para ustedes. Hasta el próximo video.